Incendian oficinas, intentan portazos en dependencias públicas, bloquean cruceros y avenidas principales y lo hacen aquí y allá y nadie hace nada. Son los maestros de la CENTE, la parte de Guerrero, la CETEC, y sus brazos radicales saben que pueden hacerlo porque este gobierno no reprime, cede, espera y consiente. Y al hacerlo manda un mensaje, déjeme decirlo, peligroso. El que presiona con fuerza, manda. Si la violencia marca la agenda y no quien debe hacerlo, ya no hay autoridad, hay rendición. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con la crónica de una anarquía anunciada. Jorge Chaparro. Hola, ¿qué tal? El distanciamiento entre las alas más radicales del magisterio disidente y el gobierno federal se hacen más profundas y parecen posiciones irreconciliables. Ni el gobierno puede ceder a la tentación de asumir los costos económicos que representa volver a hacerse cargo de las pensiones de los maestros, ni los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dan un paso atrás. En este punto, el miércoles se registraron los primeros encontronazos entre autoridades y manifestantes. Son miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la temible CETEG, por más que los quisieron hacer pasar por provocadores. El asunto escaló y ahora la presidenta les pide que se definan. Los maestros que están movilizados pues deberían de deslindarse o asumirlo. Casi al mismo tiempo de la declaración presidencial, el magisterio emitió un comunicado en el que critica que el gobierno los considere violentos, pero no califique como violencia el que se hayan quedado sin una pensión digna. Acusan al gobierno de no condenar que la promoción de plazas se dé a través de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, cuando ellos eran quienes decidían qué maestro era colocado en las diferentes plazas. Los maestros cuestionan al gobierno por no declarar la violencia que viven en sus comunidades, donde los niños acuden con hambre a unas aulas que no tienen libros ni pupitres. Citar a Juárez no basta para ocultar la impunidad con la que se sigue explotando al pueblo, dice su comunicado. Además, acusan que si no es violencia mantener a miles de trabajadores bajo el desgaste del plantón y que no haya soluciones. Finalmente, denuncian que mientras cierran las puertas al diálogo, los funcionarios condenan desde un escritorio. Este jueves los miembros de la CETEC volvieron a la carga, irrumpieron en las oficinas centrales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sacaron equipo, muebles y les prendieron fuego. También incendiaron archivos y papelería dentro de la sede sindical. En Yucatán, otro grupo mantiene bloqueados los accesos al aeropuerto de Mérida. Y ante todo esto, el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio calculó en más de 25,000 millones de pesos las pérdidas de sus negocios en estos 23 días de protesta. Pero falta calcular el daño en la educación de cientos de miles de niños y jovencitos que se quedaron sin clases durante todo este tiempo. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias, Jorge, y establecemos comunicación con Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo, senador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Déjame aprovechar que estamos en esto y tocar el tema de los maestros, del CENTE. Vamos, te lo pregunto así de bote pronto, ¿se le salió de las manos al gobierno o alguien está moviendo los hilos y por qué? Mira, es difícil saber todos los detalles del asunto, pero sí hay que reconocer que hay muchísima gente agraviada porque se les prometió en más de una ocasión justicia laboral al Magisterio de México. Y hoy por hoy el gobierno está citando muchas razones por las cuales no puede cumplir y esto deriva obviamente a un tremendo descontento. O sea, estamos hablando de salarios completos y sobre todo jubilaciones que al día de hoy, oye, tenemos maestros que se retiran con 5,000 pesos, que es una cifra totalmente inaceptable. Pues, a ver, obviamente no estoy para nada respaldando las expresiones de violencia con las que se han estado manifestando. Eso no solamente genera un caos y descontrol, sino también estrangula a la sociedad. Pero estamos hablando de que es muchísima gente muy agraviada
Sí. por parte de un gobierno que les prometió justicia y el día de hoy no está cumpliendo. Totalmente de acuerdo, Luis Donaldo, y nada más déjame decirte esto, porque lo he dicho aquí en el espacio. Sí, totalmente gente agraviada, pero también maestros que nos han quedado a deber a los mexicanos también con este tipo de situaciones. Es una, no quiero entrar en una situación de qué fue primero, si el huevo o la Sí, gallina, porque la exacto. verdad, hemos visto ya durante muchas décadas que este ha sido un ciclo que se ha adoptado en nuestro país, en donde este tipo de confrontaciones violentas se utilizan para amedrentar y para doblegar la voluntad gubernamental. Pero todo esto realmente se pudo haber evitado con un diálogo y sobre todo con opciones. Al final del día, oye, si no Claro. puedes cumplir como lo dijiste en este momento, bueno, puedes presentar un plan a 5 o 10 años, lo que sea, algo que vea todo este magisterio, toda esta gente que clama por justicia, que se está haciendo algo, que se tiene una intención genuina de poder presentar opciones para poder cumplir una promesa ya bastante añeja de justicia laboral para el Así magisterio de es. México. Así es, Luis Donaldo, gracias. No era nuestro tema, pero bueno, quería aprovechar que te tenemos en esta comunicación. Déjame preguntarte, a ver, acabamos de pasar un proceso electoral muy polémico en el que apenas el 13% de los mexicanos votó. Qué nos dice este abstencionismo? ¿Qué nos refleja? Que hay un severo desinterés por parte de la gente en participar en este tipo de procesos. Realmente no es, o sea, esto es una demanda inducida que puso el gobierno, porque al final del día las personas candidatas las eligieron ellos, la gente que votó con acarreo la Ujú. impusieron ellos, los acordeones los impusieron ellos. Vemos que la gente pues reaccionó de una forma completamente contraria a lo que esperaba el oficialismo. Por más que digan que votaron 13 millones de personas, es Ujú. apenas un 10% de la población. No hay legitimidad para esta elección y hay que reconocerlo. Y la verdad también hay que decirlo con todas sus letras. Este tipo de reforma, desde su concepción hasta la votación que se libró este domingo pasado, pues fue precisamente para controlar al Poder Judicial, para, pues es una reforma que lejos de hacer justicia busca hacer revancha, Ujú. que trunca la independencia judicial. Y la independencia judicial, eso debería de ser el cimiento de toda sociedad justa, pero lamentablemente hoy enfrenta riesgos muy serios. Se nos ha advertido por expertos y por críticos que elegir a jueces en las urnas debilita el Poder Judicial. Eh, Cuya misión es justamente ser un contrapeso del Ejecutivo. Y hoy por hoy está cooptado. Lo vemos, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas juzgadoras que resultaron electas, pues son afines al oficialismo y están completamente pues doblegadas por la voluntad del Ejecutivo y sobre todo del oficialismo. Entonces es Se cierra, una simulación de punta a punta. Se cierra así esto que he escuchado en tus declaraciones, este asalto institucional. Digamos, el principio del final. Todavía pues está por ver ya cuando estas personas entren a su cargo, cómo van a empezar a ejercer la justicia. Pero la verdad es que se le engañó a la gente, porque se le dijo, es que con esta reforma la gente, sobre todo el ciudadano de a pie, va a tener justicia y eso no es Ujú, cierto, ujú. porque realmente no va a cambiar el sistema de justicia para el usuario del sistema judicial. Cambia el sistema de justicia para los poderosos que ahora tienen a jueces en su bolsillo. Y eso es muy peligroso porque pues, ciertamente estamos hablando de que no es un instrumento de procuración de justicia, sino de acumulación de poder. Ni llega la justicia ni se va la corrupción. Exacto, es simplemente, o sea, salimos de Guatemala para entrar a Guatapeor. Oye, hablando de elecciones, Luis Donaldo, Movimiento Ciudadano, ¿cómo le fue? Veracruz aparentemente muy bien, Durango. La verdad es que esta elección, tanto en Durango como Veracruz, particularmente en Veracruz, marcará un antes y un después para Movimiento Ciudadano. Fue una elección que confirma a Movimiento Ciudadano como una opción viable, seria y distinta frente a las fórmulas de siempre. Nos estamos consolidando ya como la segunda fuerza en estas entidades y, por supuesto, como la segunda fuerza política a nivel nacional. Y los números lo dicen con claridad. Elijas el indicador que elijas, ¿no? Fuimos el partido que más creció, ganamos más del doble de municipios que en la elección anterior, aumentamos significativamente el porcentaje de votación y hoy vamos a gobernar una población 4 veces mayor de la que gobernábamos anteriormente.
Y más allá de los números, lo que pasó en estos estados tiene un mensaje político muy profundo, porque sobre todo, a ver, son estados con tradición, con memoria, con una ciudadanía politizada que observa y que decide, y esta vez su decisión fue clara: quitarle en muchos municipios el respaldo a Morena, al PRI, al PAN, y dárselo a alguien y a algo que perciben como nuevo, como cercano y capaz de gobernar distinto. Así es. Oye, Luis Donaldo, el lunes se cumplieron 9 meses ya del triunfo de Claudia Sheinbaum y que la hizo llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo evaluar estos 9 meses de administración? Han habido altibajos. Yo genuinamente lamento muchas de las decisiones que se han tomado, particularmente a través del Senado de la República, pero que se nota muy claramente que son vestigios también de su predecesor. El día de hoy no sé realmente cuál sea el objetivo de toda esta, pues, de todo este caos que estamos viviendo, pero en muchas de las políticas públicas en materia de muchas políticas públicas vemos que hay, pues, esas ganas de hacerlo con muchísimo más metodología, con más inteligencia. Espero que eso sea realmente la constante y no una excepción, porque de cara a lo que sigue, pues necesitamos también sacudirnos muchos de los vestigios del sexenio anterior, independientemente de que sea la misma fuerza política. Necesitamos un México con rumbo y eso espero que lo haga la presidenta Sheinbaum. A ver, decía yo hace un momento en el arranque del noticiero que en el caso de la CENTE estaba la violencia marcando la agenda y que quien debe de marcar la agenda no lo está haciendo. ¿Estoy en lo correcto? No ha marcado la agenda. Es lamentable que no hayan logrado llegar a un punto de conciliación, o mínimo de poderse sentar en la mesa de diálogo. Porque lo que los maestros están exigiendo al final del día es que les cumplan lo que les prometió. Pero en general, Luis Donaldo, no ha marcado la agenda en estos Hoy 9 por meses. hoy prácticamente pareciera que se está ignorando este problema o que se está permitiendo que las manifestaciones sigan así como están, y sin una estrategia clara para un cese al fuego. Y eso es lo que preocupa, porque al final del día sabemos que en el ejercicio de gobierno siempre habrá gente inconforme y el gobierno tiene la responsabilidad de sentarse a una mesa de diálogo para ver cómo puede cumplir, cómo puede rendir cuentas. Es normal, el ejercicio del poder desgasta y tiene también aristas y se pueden cometer errores. Pues al final del día el gobierno lo conforman seres humanos, pero ante los errores pues, se debe de tener la voluntad de enmendar. Y eso creo que todavía, al menos en el discurso público, no se está visualizando. Y no se lo han permitido. Mira, entre las amenazas de Trump, la inseguridad y la violencia en el país, concretamente en Sinaloa, hablando de todo el país, esta suerte de la CENTE, en fin, la presidenta no ha podido decir, a ver, espérense tantito, a partir de ahorita voy yo y esto es lo que va a pasar. Y no sé si hacia el interior de Morena tampoco se lo han permitido. Ciertamente ha tenido unos meses complejos, pero todo el mundo queremos precisamente que ya dé un manotazo en la mesa y haga valer y que la gente respete la investidura presidencial, particularmente la gente de su propio partido. Es correcto. Oye, déjame entrar, porque ya el tiempo se nos viene encima. Hiciste una propuesta de la Ley General de Derechos Digitales. ¿De qué va? Así es, la ley es una iniciativa que responde al crecimiento exponencial del uso de las tecnologías digitales en México y de los derechos humanos en el entorno digital. Esta ley se construye sobre principios constitucionales y derechos humanos y propone reconocer legalmente 21 derechos clave en el entorno digital, incluyendo el acceso universal a Internet, la protección de datos personales, la libertad de expresión, la ciberseguridad desde un ámbito no punitivo, la desconexión digital en el trabajo, la equidad digital laboral, entre otros. Y estos derechos están inspirados en los más altos estándares internacionales y en una visión democrática, inclusiva, pero sobre todo centrada en la dignidad humana. Recordemos que esta ley es para proteger derechos. Entonces tiene en su centro, el centro del diseño, tiene precisamente la seguridad de los usuarios,
las personas usuarias, es decir, la ciudadanía en su entorno digital. Define principios rectores como la inclusión digital, la neutralidad de la red, privacidad, transparencia, etcétera, y atribuye también responsabilidades claras a proveedores de servicios digitales, autoridades federales, estatales, municipales, organismos garantes de transparencia, protección de datos, una estrategia nacional digital como un instrumento de planeación con perspectiva de género, de derechos humanos, de cohesión social, y se distingue esta propuesta de la legislación en materia de telecomunicaciones y busca blindar los derechos digitales en un contexto adverso, obviamente tras la reforma que eliminó órganos constitucionales autónomos como el INAI y el IFT. Exacto, me hiciste recordar al INAI y te pregunto, ¿no choca con la Agencia de Transformación Digital o con la misma Secretaría Anticorrupción? Al contrario, muchas de las atribuciones que contiene la ley se les otorgan precisamente a esas instituciones para que sean quienes las administren. Al final del día también diseñamos esta ley para que fuera congruente y que pudiera armónicamente operar conforme pues, la normativa vigente y la infraestructura gubernamental que actualmente tenemos. Por tiempo se nos termina. Déjame hacerte una última pregunta que va muy sencilla. 2027. ¿De qué va? 2027. El 2027 es un momento crítico para México, no nada más para el Estado de Nuevo León. Tenemos, si no me equivoco, 17 entidades que renuevan gobiernos y congresos locales, además de muchas alcaldías. Y precisamente ahí es donde pues el movimiento y en general la política pública responsable debe de crecer. Es la base para poder tener un proyecto a futuro, es donde realmente podemos y debemos de generar los contrastes necesarios para que la gente pueda tener opciones de elegir un rumbo mejor para México. Sí, es el punto de despegue, vamos. ¿No, Luis Donaldo? Así es el punto de despegue. Oye, Luis Donaldo, ¿te parece si hacemos un compromiso a que nos sentemos frente a una mesa y dialoguemos un poco más largo de muchos temas de los importantes en México? ¿Te parece? Me encantará, claro que sí. Luis Donaldo, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Abrazo y bendiciones. Buenas noches. Vámonos con otros temas antes de ir a un corte. Déjeme decirle que lo invito a que se mantenga y entre a la página de Mega Noticias MX para que usted esté atento a este reportaje, esta serie de reportajes que hablan justamente de las causas de la situación de México bajo el agua. Métase, va a estar y va a resultar muy, muy interesante. 100 palabras de Eduardo Manzanares. El costo de la elección judicial del 1 de junio de 7,000 millones de pesos contrasta brutalmente con la escasa participación ciudadana. Cada voto nos costó 500 pesos, revelando no solo un dispendio económico, sino una profunda desafección democrática. Este ejercicio, presentado como una reforma al Poder Judicial, ha fracasado como mecanismo de legitimidad ciudadana. Sin embargo, en términos prácticos ha sido funcional para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Debilita la independencia judicial y allana el camino para un control institucional sin contrapesos. Lo que debía ser una transformación histórica en favor de la justicia se ha convertido en una estrategia de desmantelamiento institucional. El silencio en las urnas no es indiferencia, es una advertencia. La legitimidad democrática no se decreta, se construye con participación, transparencia y verdadero respeto por la división de poderes. Mega Noticias informa. Logra operativo federal decomisar 64 armas, más de 3,500 cartuchos útiles y detener a 3 presuntos criminales en Cumbres de Monterrey, Nuevo León. Nuevo cargo contra el grupo musical Los Alegres del Barranco. Fiscalía de Jalisco los acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Les congelan 5.8 millones de pesos. Acusan a Avelina López, alcaldesa de Acapulco, por no comprobar casi 900 millones de pesos de un fondo federal. Asegura que no piensa separarse del cargo. Se perfila temporada de sargazo en el Caribe mexicano como una de las más intensas de los últimos años. En lo que va de 2025, se han recolectado más de 20,000 toneladas.
A partir de octubre, regresan a Mega en exclusiva los más de 350 juegos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El béisbol se vive, se siente y se disfruta por Mega. Mega Noticias con Paco Ramírez.